Hola, hola, sean todos bienvenidos a la unidad número 4, que es la última unidad de nuestro módulo de este diplomado. En esta ocasión, pues lleva por título Nuevos paradigmas de la práctica pedagógica docente y la necesidad de fortalecer sus competencias. ¿No? Hemos venido hablando desde la unidad 1, su evolución histórica, ¿no? Y que esto está condicionado a diferentes elementos del entorno, que naturalmente hay elementos políticos, hay elementos sociales, culturales y ahora pues tecnológicos, y progresivamente hemos ido viendo esa reconfiguración de la figura del profesorado, que también ha impactado en el sistema universitario, ha impactado en la forma en cómo se forma, su tradición, ¿no? De en algún momento basarse eminentemente en observación de las prácticas como mero sistema de formación. También hemos visto en el modelo ensayo y error, ¿no? Desde la perspectiva práctica de la formación del profesorado, desde la perspectiva de la racionalidad técnica con la aparición ya del término profesionalización, donde lo que básicamente nos dice es eh, que el proceso como tal de la construcción del conocimiento necesita venir mediado a través de perspectivas positivistas del conocimiento, donde vienen a converger en el campo de la educación, en este caso, en la praxis del profesor y naturalmente en el rol que tiene el estudiante frente a este conocimiento. Entonces, en la intervención de esa ciencia se construye el cuerpo de saberes que dan la categoría de profesionalización o de profesión a el profesorado como tal. Y ahora, pues, hemos venido hablando ya en la última unidad ya del tema de la inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación, en este caso aplicadas para la docencia, ¿verdad? Y en esta lección número 12 vamos a hablar sobre modelos de prácticas universitarias, y esta lección pues se enfoca más en diseño pedagógico un poquito más avanzado que quizás de lo que hemos visto anteriormente. Quizás en las unidades anteriores lo hemos visto de una manera más filosófica, y aquí vamos un poquito más allá de lo básico, ¿no? Vamos a hablar sobre los modelos más relevantes y actuales, naturalmente, de la educación superior. Hablaremos también de algunas técnicas didácticas que se llaman hoy en día de segunda generación, que son básicamente innovaciones que van más allá, ¿no? De los métodos convencionales que se han venido transmitiendo de generación en generación, ¿verdad? En la educación superior. Vamos a incluir también la metáfora, para algunos que quizás en los diagnósticos hablaron de huella, otros hablaron de arquitectura, en fin, hablaron varios tipos de metáforas para referirse a la acción docente. Y pues una de esas metáforas también viene a ser el tema de las coreografías, ¿no? En este caso hablaremos de la perspectiva de la coreografía didáctica, y vamos a explorar también cómo integrar en este marco de la coreografía didáctica, ¿no? El tema de la tecnología de una manera efectiva, ¿no? En la docencia. Y pues el objetivo es que ustedes tengan estas herramientas concretas para poder transformar y mejorar la práctica docente, ¿no? Entendida no solo como la ejecución, recordemos que esto implica reflexión, autoinvestigación y sobre todo apertura de mente para poder entender que nuestra identidad, nuestros conocimientos docentes deben de ir progresando o deben de irse reconstruyendo de manera permanente. Entonces, este es un marco sólido, naturalmente, para que podamos repensar cómo enseñamos y cómo debemos enseñar en la universidad de hoy. Así que vamos a colocar en la siguiente diapositiva aquí el índice de contenidos que hemos propuesto para desarrollar esta lección. En primera instancia tenemos la parte de las coreografías didácticas, luego el acompañamiento individualizado, ¿verdad? Partiendo de que estamos en un contexto donde ya la educación, aunque si bien es cierto, ocurre en procesos todavía masivos, pero donde desde la virtualización, por ejemplo, desde la expresión virtual del modelo de enseñanza a distancia, pues ya no se busca como tal que ya solo sea enseñar de manera homogénea y estandarizada para todos, sino que también haya ese proceso de acompañamiento particular. Entonces, vamos a hablar del acompañamiento individualizado, vamos a hablar del continuo de la autonomía, en este caso, de donde el estudiante pues, y el docente, naturalmente, pueden gestionar sus conocimientos
y autorregular los mismos, ¿no? Que ya lo hemos venido hablando como parte de las características de la andragogía en las unidades anteriores. Vamos a hablar de la integración tecnológica TEPAC, que básicamente parte de aquella lección donde hablábamos de los conocimientos de los profesores. Recordaremos el conocimiento de la disciplina, el conocimiento pedagógico y vamos a también mezclar aquí el conocimiento tecnológico, ¿no? Aquí lo vamos a integrar, ¿no? De tal forma de que todo esté equilibrado, contenido, pedagogía o andragogía y naturalmente tecnología. Y vamos a hablar también del aprendizaje experiencial, ¿no? Apoyándonos en el modelo de Kolb, y no solo partiendo de eso, sino que también partiendo de los mismos preceptos que ya hemos construido desde la lección 1, cuando hablábamos de John Dewey, de la experiencia, ¿no? Que la experiencia sin reflexión no hay aprendizaje. Entonces, Kolb y otros autores, naturalmente, que hemos ido citando a lo largo de este módulo, pues dan continuidad a esta perspectiva y yo aquí pues trato de también de proveerles de diferentes perspectivas para enriquecer su posicionamiento, ¿no? Que ustedes tengan fuentes de conocimiento diversas para poder pues fundamentar su práctica educativa. Y luego, pues vamos a hablar por último ya de las técnicas de segunda generación, que es vamos a definirlo como un catálogo, ¿no? De breve, de métodos dinámicos y que buscan innovar la gestión del aula de clases en los tiempos modernos, ¿no? Estos pues van a ser los subtemas que vamos a abordar dentro de esta unidad. Y vamos a empezar hablando y viendo especialmente pues la imagen de la izquierda, ¿no? En la izquierda ustedes van a poder ver un conjunto de personas, cada uno pues haciendo una posición diferente, están unos dándole la espalda al público, vamos a decirlo así, otros están de frente, las figuras que hacen con sus brazos o los movimientos que hacen con sus extremidades superiores como con las extremidades inferiores, pues ustedes pueden ver que son diversas entre cada uno de ellos. Pero eso no implica que haya desorden o no implica que no puedan coexistir pasos diferentes, ¿no? Y esta es una de las metáforas que asume muchas veces el trabajo o el ejercicio docente. Este modelo, pues, lo que desde la perspectiva, ¿no? De las coreografías didácticas nos ayuda a entender que la enseñanza va en dos niveles que están conectados y no solo es una simple lista de actividades o no solo es un simple conjunto de conocimientos a socializar, no. Implica, ¿no? Conectar elementos de manera estratégica. En la conexión está en la estrategia, está el propósito, está el recurso, están muchos elementos y en la lista de actividades solo es eso, una agenda de actividades a realizar que no necesariamente buscan tener un impacto, simplemente llenar un espacio. En este modelo, pues el profesor aquí se entiende, ¿no? Que ya no es la única fuente de conocimiento, sino más bien un creador de escenarios que debe de poseer competencias más allá del dominio, naturalmente, de la materia, como mencionábamos anteriormente, más allá del conocimiento tecnológico, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí, eh, el profesor como tal, pues debe motivar, organizar los procesos, en este caso, adaptados a las características propias de los estudiantes, porque cada público, como lo hemos mencionado, cada grupo de estudiantes tiene su dinámica, tiene su forma de ser, y quizás cuando uno imparte las primeras clases a ese grupo, pues les ha costado desarrollar esa dinámica, esa forma, ¿no? Hasta de relacionarse, de interactuar con los docentes, y que en la medida que va evolucionando, ¿no? Y se van acompañando en los diferentes espacios curriculares o disciplinas o asignaturas hasta llegar a la etapa final y graduarse, pues van consolidando una cultura de grupo. Y en esa cultura de grupo, pues, van llegando los profesores, ¿verdad? Y se tienen que ir adaptando a esas características que tienen esos grupos. Hay grupos, por ejemplo, que son muy competitivos, ¿no? Que les gusta dar siempre lo mejor de sí, entregan las tareas a tiempo, siempre están investigando, quieren adelantarse con los trabajos, hay esa proactividad, que ese interés, pero también hay grupos que quizás
sí se autoexigen, pero no a ese nivel, ¿no? Se quedan un pasito más atrás, esperan, a veces son un poco más reactivos, esperan el comportamiento del grupo, el comportamiento del profesor para poder actuar. Y hay otros que están en el extremo, ¿no? Ya frío, vamos a decirlo así, donde ya les cuesta, ¿no? El tema de la motivación, el tema de engancharse con los contenidos, de participar en clase, ¿verdad? Entonces, naturalmente esto implica adaptar, ¿no? No solo llevar nuestra propuesta y seguir adelante con la misma, sino que a veces eso implica hacer ajustes. Y naturalmente esos ajustes hay que adaptarlos en función del que está en el centro del proceso, que en este caso es el aprendizaje del estudiante, ¿no? Y naturalmente aquí el docente empieza a, y retomamos lo que venimos diciendo, ¿no? En las lecciones anteriores y lo que ustedes mismos manifestaron en el llenado de su eh, evaluación diagnóstica, ¿no? Donde el docente actúa como un guía, un mediador, que en este caso pues trata de tutorizar o supervisar las actividades en lugar de solo estarlas exponiendo, ¿no? Da ese acompañamiento a la par, ¿no? Del estudiante, está ahí, orienta, corrige, si hay que corregir, hay un momento ideal para corregir naturalmente y es importante que en este caso el profesor dé ese espacio de confianza para el estudiante, ¿no? Y no tomar ese rol punitivo que había anteriormente, ¿no? Donde si no era como el profesor decía, estaba malo, sino que ver la oportunidad que hay en la construcción de los otros. Y luego, pues, también el profesor aquí diseña la puesta en escena, ¿no? Para que el peso del aprendizaje recaiga también en el esfuerzo y compromiso del estudiante, porque usted y yo podemos planificar las clases más bonitas del universo, las presentaciones, utilizar los mejores recursos, pero si no hay compromiso y esfuerzo e interés del estudiante por aprender, de nada sirve todo lo demás, ¿no? Al final, es la parte difícil, ¿no? De ser profesor, que es motivar. Y digo porque para algunas personas quizás el hecho de aprender puede ser lo suficientemente motivante como para sacar el trabajo adelante, pero no necesariamente ocurre en todos los casos, ¿no? Hay algunos que hay que recordarles el propósito, por ejemplo, del por qué sacar una licenciatura, por qué sacar un diplomado, por qué sacar una maestría, por qué es importante esos conocimientos que van adquiriendo en la maestría, o a veces hasta en cosas tan elementales, ¿no? ¿Por qué es tan importante utilizar las guías de estilo en los documentos académicos, ¿no? Entonces, parecen cosas elementales, pero a veces el estudiante no necesariamente siente ese mismo nivel de compromiso que tiene el profesor con los estándares, ¿no? Establecidos para el trabajo, en este caso académico. En resumen, pues la coreografía didáctica busca que la estructura externa, que es aquello que es visible, ¿verdad? Que es lo que hace el profesor y manda a hacer a los demás naturalmente, sea un puente eficaz para que ocurra la coreografía interna, que en este caso es lo que el alumno realmente aprende y en este caso lo que logra transformar su pensamiento y naturalmente a través de eso que aprende, transforma su pensamiento y transforma su manera de actuar o dirigirse, ¿no? O de priorizar valores o de priorizar acciones, etcétera, etcétera, ¿no? Dentro de la coreografía externa, entonces, hablamos de aquello que es la estructura visible de la clase, cómo organizamos el espacio, el tiempo que damos, las tareas que asignamos, la forma en cómo organizamos el contenido, lo que prepara, es todo aquello básicamente que preparamos de manera consciente antes de entrar al aula de clases, ¿no? Y lo ejecutamos. Eso es la coreografía externa que realiza el profesor. Pero la coreografía interna, en este caso, es lo que sucede en la mente del estudiante. Podríamos comparar esto con el hardware y el software, ¿no? El software es lo interno, aquello que no es palpable, no es tocable, y no es algo de material como tal físico en este caso. Y el hardware vendría siendo la coreografía externa, ¿no? Aquello que podemos ver, tocar por parte de lo que realiza el profesor. Entonces, en la coreografía interna es lo que sucede en la mente del estudiante, es el impacto, ¿no? Las conexiones que se logran hacer de manera
cognitiva, no solo a nivel abstracto, sino que también con el mundo real, el interés que tiene el estudiante, el nivel de reflexión que tiene, su motivación y lo que aprende realmente y experimenta, ¿no? Al desarrollar cada una de las acciones que, pues, en este caso, el docente diseña, ¿verdad? Y aquí, pues, el objetivo es que la coreografía externa sea ese puente de conexión entre lo que yo hago como profesor, lo que yo preparo como profesor, sea el puente de mediación entre el estudiante y el contenido. ¿Se acuerdan del diagrama que mirábamos en una de las lecciones anteriores? ¿No? Que sea, al final ese es el trabajo del profesor mediante la comunicación, el diseño de experiencias, la toma en cuenta del entorno como tal que educativo, para poder hacer de esta construcción un proceso más social que individual, ¿verdad? Como proponen los modelos socioconstructivistas eh, de la enseñanza y del aprendizaje, ¿no? Ahora bien, dentro de las, vamos a decir así, dentro de los modelos de prácticas docentes, existen modelos, por ejemplo, de acompañamiento y estos, yo he tratado de seleccionar más que todos los que son de manera individualizada, porque considerando, ¿no? que ustedes están siendo preparados para ejercer la docencia en entornos virtuales, entonces debíamos, ¿no? focalizarnos en esas estrategias, en este caso de modelos de acompañamiento. Sin embargo, todas ellas se pueden realizar de manera presencial también para aquellos cursos que ustedes imparten, pues, en esa modalidad presencial. Entonces, pasamos de los modelos específicos para el trabajo uno a uno con cada estudiante, que estos son pues especialmente importantes en tutorías, en trabajos de final de grado o final de graduación y en programas también de mentoría, ¿no? Vamos a hablar del primer modelo que observamos a la izquierda, que en este caso es el modelo del Grow o del Coaching Grow, ¿verdad? Tomando el término en inglés de crecer, ¿verdad? En este caso, muy parecido, ¿no? Es una toma del término, pero al final, pues lo que se busca es que hay una estructura sólida, ¿no? Como tal, para realizar el trabajo de coaching. Mencionábamos, creo que al inicio del módulo 2, que el trabajo del profesor es ir acompañando, ¿no? Ese proceso de crecimiento. Y claro, esta palabra de grow toma la analogía de cuatro palabras, ¿no? O el acrónimo en 4 palabras. Y el primero, pues, como parte del término en inglés, vamos a utilizar los términos en inglés porque ya en el español, pues, cambiaría totalmente la pronunciación y también, naturalmente, pues, los términos. Entonces, vamos a respetar en esta ocasión los términos en inglés. Entonces, el primero es goal, que hacemos, en este caso, alusión a una meta. Y aquí es cuando nosotros, pues, identificamos, ¿no? ¿Qué propósitos, qué intereses tiene el estudiante, qué quiere lograr? Y aquí es por eso que es muy importante, siempre conectemos, ¿no? En este caso, con el propósito de vida, el propósito de formación que tienen los estudiantes con nuestra planificación. Claro, ustedes van a decirme, bueno, en algunos casos esto es más fácil y más factible de lograr porque a veces hay cursos que son intensivos, ¿no? Y entonces ya hay una agenda temática y hay que desarrollar esa agenda temática. Pero si usted tiene la oportunidad, ¿no? De tener un grupo, de preparar un curso con suficiente antelación y dejar algo estructurado y ya luego pues buscar estrategias para conectar esos aprendizajes que desean tener los estudiantes, atender esas expectativas de los estudiantes, con actividades quizás hasta sincrónicas, no necesariamente tienen que ser sincrónicas, pues podría también ser una forma de lograr ese engagement, ¿no? En el proceso y naturalmente constituir las bases para lograr este modelo Grow, ¿no? De que es el de coaching. Luego, pues, reality, que es la exploración real, actual, que es el punto de partida, ¿verdad? Para el proceso de aprendizaje, es decir, identificar dónde está ahora el estudiante. Y aquí la evaluación diagnóstica se vuelve importante. Yo por eso, aunque sí, yo sé que habían muchas preguntas, pero al final ustedes van entendiendo, ¿no? Del por qué aquí cada acción tiene una lógica, ¿verdad? Y a veces en docencia, como muchas veces aprendemos por imitación, desconocemos cuál es el trasfondo, el propósito
el visible naturalmente y el ulterior, ¿no? Que es aquello que buscamos alcanzar al final de todo esto. Entonces, eh, es importante naturalmente que cuando nosotros construimos, diseñamos experiencias de aprendizaje, identificar dónde estamos actualmente, en este caso con los estudiantes, qué nivel de comprensión, qué nivel de asimilación, de familiarización tienen con ciertos conceptos, con ciertas técnicas, etcétera, etcétera, en función de las necesidades de la clase, ¿no? Options es el cuarto momento. Y aquí es cuando nosotros, pues, ya cuando ya conocemos las metas, ya conocemos el estatus real, ¿no? Donde está el estudiante, pues empezamos a generar caminos posibles o tentativos o opciones, ¿no? Para poder diseñar esa experiencia formativa. Recordemos que al final esto es como un currículum, ¿no? Hay un punto de partida y se va llenando en la medida que se va avanzando, ¿no? Y se van diseñando pasos, en este caso procesos, ¿verdad? Para poder generar este momento, ¿no? De enseñanza y naturalmente a través de esta gestión de la enseñanza, pues el aprendizaje. Entonces, claro, cuando ya conocemos estos elementos, pues facilita no dar ese acompañamiento personalizado, porque ya conocemos a la persona, conocemos sus estatus, conocemos sus intereses y conocemos también en función de eso qué alternativas tenemos o qué caminos podemos tomar. Y el último, que es Will. Will es básicamente, ¿no? Cuando finalizamos con el compromiso y la voluntad de actuar, ¿no? Aquí en este caso es cuando, ¿qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y finalizamos, ¿no? En este caso, llevando los pasos o las opciones, los caminos a la ejecución y su culminación. Entonces, en este caso, vamos a recordar los pasos. Primero, identificar los intereses del alumno. Dos, identificar la realidad, ¿no? El momento, el estatus, el nivel de conocimientos que tiene el estudiante para poder, en este caso, partiendo de estos dos puntos, generar los caminos, ¿verdad? En este caso, para poder desarrollar ese acompañamiento individualizado y poder, en este caso, estimular el aprendizaje, ¿no? Luego, pues tenemos options y will para establecer ya la ejecución, ¿no? Entonces, goal, reality, options and will son los 4 momentos claves, ¿no? Para este proceso de coaching educativo, ¿no? Para nuestros estudiantes. Y aquí, claro, el rol de solución no es dar soluciones, no, sino que es ser un facilitador, ¿no? Hacemos preguntas, pero nunca damos respuestas. Lo que podemos mostrar son esto, mira lo otro, mira aquí, mira allá, te puede servir esto, pero nunca le damos una respuesta definitiva o una verdad absoluta. Dejamos que el estudiante descubra esa verdad, que en esa transición que ellos están haciendo por pasar de un posicionamiento pasivo, ¿no? De que yo te doy la información, yo te doy aquí, yo te doy acá, ya tu trabajo solo es memorizar, retener y tratar de aplicarlo. No, aquí es evolución, ¿no? Inspirar, motivar a través de, en este caso, apoyándose, ¿no? De los conocimientos, de los intereses y a partir de esa base poderlo llevar a otros estadios, ¿no? Como lo que ya proponía Vygotsky, ¿no? Con su zona de desarrollo próximo, ¿no? Hasta dónde es capaz el estudiante de llegar por sí solo, hasta dónde puede llegar con el apoyo, el acompañamiento, la orientación, ¿no? Que puede dar en este caso el docente como coach. Ahora bien, también hay otro modelo que se puede realizar, ¿no? De acompañamiento individualizado y este es la mentoría de entre pares, ¿no? Aquí es que estudiantes, por ejemplo, de cursos superiores acompañan a aquellos más pequeños o que vienen iniciando, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando inicié mi maestría, yo recuerdo que había un espacio formativo en el que fueron las primeras clases donde estábamos los estudiantes tanto de doctorando como de maestría de nuestra asesora, ¿no? Y en ese espacio curricular, yo recuerdo que
ella nos asignaba para trabajar tanto las exposiciones, los proyectos, cualquier actividad que fuésemos a realizar en el marco del documento final o en el marco también de la asignatura, pues un padrino, ¿no? Que en este caso eran los doctorandos. Entonces, nosotros trabajábamos en conjunto con los doctorandos y en función de eso, pues nosotros nos íbamos nivelando con las expectativas que tenía el curso, pues una vez que se desarrollaran las actividades, ¿no? Entonces, porque claro, ellos ya habían pasado por esa etapa y nosotros veníamos empezando. Entonces, ya conocían, ¿no? Los riesgos, los diferentes elementos que se deben de realizar y por lo tanto, pues es una excelente oportunidad, ¿no? Para ir desarrollando ese espíritu de contribuir en la formación del otro. Y eso pues forma parte ya de esa cultura del humano, ¿no? De que las generaciones más antiguas pues se encarguen de formar a las generaciones más nuevas. Claro, ¿aplica para todos los contextos? No, va a depender naturalmente de cultura organizacional, nivel de participación del docente dentro del programa de estudio, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, y también de la apertura, porque no necesariamente tiene que ser con la gente de la misma institución, puede ser con estudiantes que usted pueda tener de otra institución. Ahí va a depender naturalmente, como mencionó, de cultura organizacional, pero es posible reinventar, ¿no? Ese acompañamiento, ese apoyo que necesitan también nuestros estudiantes. Aquí pues hay beneficios múltiples, ¿verdad? Porque el alumno que está Nobel, vamos a hacer la extrapolación con la iniciación en la carrera docente, entonces el alumno Nobel recibe ese apoyo cercano y el mentor pues ayuda a consolidar hasta también su propio conocimiento mediante la explicación, porque cuando enseñamos aprendemos doble, ¿no? Reforzamos, ¿verdad? Pero también nos cuestionamos. Y también fortalece ese sentido de comunidad académica, porque muchas veces, por tradición, siempre ha sido un proceso muy individualizado, muy aislado, y lo que buscamos hoy en día con las nuevas tendencias es crear redes, trabajo en conjunto, ¿verdad? Por eso insistimos bastante con el trabajo en equipo. Claro, en los trabajos en equipo siempre hay procesos, hay curvas, ¿no? Hay momentos donde está la adaptación, vienen los resquebrajamientos en ese proceso de adaptación, pero luego, después de que se ve muy oscuro el camino, empieza a aparecer la luz al final del túnel y entonces empieza el grupo a levantar en esa curva de aprendizaje. Entonces, eh, por eso es muy importante, ¿no? Que empecemos ya a generar ese hábito como tal de que necesitamos aprender con el otro, no por sí solos, porque cuando aprendemos no es que por nuestros propios medios, pero sí de manera aislada, caemos en el error, ¿verdad? De volver a los paradigmas tradicionales del conocimiento. Y hay tanta información, hay tanta vamos a decirlo así, ¿no? Conocimientos que necesitamos adquirir, pero que quizás en el momento o en el estadio de la vida en el que nos encontramos, quizás no estamos listos para poderlo asimilar, pero hay otros que sí ya lo han asimilado y que pueden ser su apoyo para que en la medida de que haya esa interacción y esa interrelación, pues usted pueda madurar para lograr alcanzar ese mismo nivel de asimilación en un determinado tópico, ¿verdad? Otro modelo también de acompañamiento que se puede realizar aún con los entornos virtuales es el tema de la supervisión dialógica, ¿no? Aquí esta ocurre muy a menudo cuando se trata de confección o elaboración de documentos académicos, especialmente con los trabajos finales de graduación o de grado o las tesis, ¿no? Aquí en este caso el docente no da respuestas directas, sino que más bien ayuda al estudiante a criticar, ¿no? A dar ese posicionamiento crítico sobre lo que se va haciendo, lo que se va redactando. Entonces, lanzamos preguntas que naturalmente obligan al estudiante a defender su metodología, sus hallazgos, sus decisiones. Y claro, uno lo puede, uy, qué rudo. Bueno, eso va a depender de la forma en cómo se haga, ¿no? Y al final lo que se busca identificar son esas lagunas, si partimos de un conocimiento naturalmente, donde ya esté establecido qué es lo que debe saber cada persona, ¿verdad? Naturalmente, si él ya pasó todo eso, debería si ya hizo todo eso, si está bien amparado en ese modelo y fue ejecutado de manera exitosa, pues
ir a hacer esto es ir como de vacaciones a un parque, ¿no? Sencillo. Pero claro, cuando hay lagunas o cuando hay cosas que no se asimilaron correctamente, entonces sirve como proceso de retroalimentación y reforzamiento, ¿verdad? Y naturalmente esto ayuda a desarrollar esa argumentación sólida y naturalmente el posicionamiento crítico, porque quizás sí debía haber mejorado esto o quizás se quedó incompleto y necesita ser complementado con esta otra teoría. Entonces son los tres modelos más comunes, ¿no? Que se dan dentro del acompañamiento individualizado, que usualmente pues va en este proceso de la educación con mediación virtual o totalmente virtual, ¿no? Y recapitulemos, ¿verdad? En este caso, el modelo GROW, ¿verdad? Para que todos de una u otra forma pues quedemos claros, porque quizás este es el que puede llamar la atención, pero que más va a costar retener, ¿no? Eh, y recordemos que es una estructura de 4 fases, porque no podemos ir de un paso al otro, perdón, de un paso a un paso de un solo. No, tenemos que ir gradualmente. Recordar que primero tenemos que saber cuál es el propósito que tiene el estudiante, ¿no? ¿Qué quiere lograr? Esto es importante definirlo siempre con claridad y naturalmente hay que asegurarse de que sea algo realista y que realmente lo motive, ¿no? No que sea algo superfluo o que no parta realmente de una respuesta honesta, ¿no? Genuina. La reality o realidad, ¿no? En qué punto estamos y analizarla, en este caso, la situación actual de forma objetiva, sin prejuicios, identificar qué recursos tiene disponible y cuáles son naturalmente parte de esa identificación, ¿no? De cuáles son los obstáculos que la persona tiene. Cuando queremos conocer la realidad, tenemos que ver también eso. Las opciones o options, que son las alternativas, ¿no? Los caminos posibles que se puedan generar de manera creativa. Y aquí pues implica también mantener la mente abierta tanto para el docente como para el estudiante sin descartar ninguna opción, ¿no? Por lo menos en esta fase. Y ya luego pues el will, que va orientado más al tema como de la voluntad, ¿no? ¿Qué hará concretamente? Y en este caso, pues es transformar todo básicamente en un plan específico de acción con compromisos, si es posible hasta con fechas y formas, ¿no? De medir ese progreso. Y claro, este modelo ayuda a crear un flujo lógico que lleva al estudiante desde la visión hasta la acción, o sea, que no se queda solo en ideas, ¿no? Le da pies para que pueda andar sobre la tierra y naturalmente que esté pegado al suelo, que sea factible de lograr. En la siguiente diapositiva, pues hablamos del continuo de la autonomía docente, ¿no? Recordemos que las prácticas universitarias, como tal, pues pueden clasificarse según el grado de control, así como por el grado de acompañamiento, puede ser por el grado de control que ejerce naturalmente el docente frente a sus estudiantes. Este continuo implica, ¿no? O no implica que un extremo sea mejor que el otro, sino que cada modalidad pues responde a unos objetivos de aprendizaje específicos. Entonces, por ejemplo, en el deductivo se presenta la teoría, ¿no? Del modelo. Vamos a ampliar un poquito para poder visualizar mejor. Entonces, aquí el deductivo, pues ya viene con algo que se construye previamente, ¿no? Que es preconstructivo. Entonces, el docente presenta la teoría y el modelo de resolución naturalmente de forma clara y estructurada, buscando que, como sabíamos que el tiempo es limitado o el contenido puede ser también muy complejo, y naturalmente requiere que ya haya todo un andamiaje previo, ¿no? A veces hay cursos, ¿verdad? Que a uno le toca impartir en nivel de educación superior que no hay tiempo para hacer muchos, ni a veces ni interacciones. Entonces, uno ya tiene que tener un plan, ¿no? Que le permita poder ejecutar las expectativas institucionales, pero que también le permita incluir de cierta forma, ¿no? Esos intereses, esos objetivos, esos propósitos
que tienen los estudiantes, y cuando identificamos todo eso, ver los posibles caminos para poder ejecutar esa visión o ese anhelo, porque al final aquí el proceso educativo no es una ciencia exacta. Van a haber siempre exigencias del mercado, siempre van a haber exigencias del Estado, siempre van a haber exigencias institucionales, van a haber exigencias de los estudiantes, van a haber exigencias internacionales para acreditación, etcétera, 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 ¿verdad? Entonces, al final, lo que uno debe de hacer es priorizar, ¿no? Eso es lo que va a tocar. Y a veces tenemos esa creatividad, ¿no? Para poder atender o buscamos por poder atender cada una de las demandas, pero siempre al final tenemos que priorizar una sobre las otras. Entonces, es muy común que por eso muchos cursos se diseñan bajo esta perspectiva, porque en educación superior los tiempos son limitados. No ocurre como en la educación media, por ejemplo, como en la educación básica, que usted tiene un año casi, 10 meses, para poder desarrollar los contenidos de un grado. Y en educación superior no, usted solo tiene meses, horas. Entonces, tiene que optimizar los tiempos, ¿verdad? Si ya tiene algo preelaborado, lo lanza y ya después, pues solo va complementarizando o va actualizando, ¿no? También está el modelo mixto o el co-constructivismo, ¿no? Y aquí ya viene la parte donde ya entre todos, ¿no? Vamos negociando, vamos buscando puntos medios en función de las discusiones. Cuando hablo de discusiones no son peleas, ¿no? Sino que hablo de esa discusión ya lógica, donde yo pongo mi teoría y hay una antítesis, y pues entre esa construcción de la teoría y la antítesis se va construyendo un conocimiento y un saber, ¿no? Entonces, en este caso, menciona aquí en la diapositiva que es esa parte del regateo del significado, ¿no? Entonces, docentes y alumnos negocian constantemente esa interpretación de los diferentes contenidos, ¿no? Y construyen naturalmente en ese proceso el conocimiento de forma colaborativa en el aula de clases. Por eso es que se habla co-constructivo, porque hay una participación de todos. No es como en el otro, que ya está preconcebido, preconstructivo, ¿no? Este se va construyendo en el desarrollo con los participantes. Y luego está el inductivo, con un enfoque más reconstructivo, que en este caso, pues el estudiante se enfrenta primero a un problema, a un reto, para poder descubrir por sí mismo, ¿no?, los principios vinculados con ese conocimiento, muy utilizado, por ejemplo, con los enfoques de resolución de problemas, ¿no? En el área, por ejemplo, por colocar un ejemplo de la matemática, ¿no? Y lo que se busca aquí es que la persona, pues, pueda potenciar su motivación intrínseca a través del descubrimiento, y naturalmente a través de esto lograr ese pensamiento autónomo, ¿no? De tal forma que la misma persona pueda autorregular y autogestionar ese conocimiento. Entonces, en función de los niveles de control o de los grados de control, podríamos categorizar los modelos, en este caso, de la práctica educativa docente, ¿no? La mayor parte de los casos usualmente se queda acá, por lo menos en educación superior. Es muy raro, pero pueden haber casos que lleguen a esto, donde no se construye, donde nadie parte con verdades absolutas, sino que se van negociando, se van discutiendo en función, pues, de la experiencia de cada uno de los participantes. Y aquí, pues, ya hay algo, ¿verdad?, que se va construyendo. Partimos de una idea, pero se va a ir construyendo en el camino. Puede ser que pueda haber una co-constructivismo en ese proceso, o no necesariamente puede haber un proceso co-constructivista, ¿verdad? Puede ser también de manera aislada. Usualmente buscamos, ¿no?, por lo menos en educación superior, aspiramos llegar a este punto, por lo menos, ¿no? Claro, como la predominancia de la educación, de las formas de enseñanza que dominaron en la educación básica y media y se han ido replicando en el nivel superior, pues muchas quedaron aquí, ¿verdad? Y también algunas lógicas, culturas organizacionales, eh, imposibilitan el paso de esta metodología a esta metodología. A veces también, y no lo debemos de negar, el momento de nuestro desarrollo profesional, nuestro nivel de conocimientos disciplinarios, tecnológicos, pedagógicos, condicionan dar de este paso a este paso, ¿no? Nuestro nivel de conciencia como profesores también condiciona que nos cueste pasar de este punto
a este punto, porque cuando no hay conciencia sobre nuestras prácticas educativas o prácticas pedagógicas, pues no nos podemos dar que todavía nuestro estadio de desarrollo en cuanto a nuestro nivel de control en función del estudiante y el conocimiento, pues no nos deja ver que estamos en un estadio todavía donde hay una oportunidad de mejora, ¿no? Y que es este caso llegar al modelo mixto. En la siguiente diapositiva vamos a hablar también sobre el modelo TPACK, ¿no? Que este modelo TPACK es algo, aunque como concepto, no lo hemos abordado como tal, de una u otra forma ya lo venimos discutiendo, ¿verdad? Que está vinculado básicamente con el uso de las tecnologías. Y claro, es parte de ese modelo, ¿no? De las prácticas educativas o pedagógicas que tenemos nosotros como docentes universitarios, ¿no? Nuestro nivel de conocimiento tecnológico va a condicionar naturalmente las conexiones, esta integración con el conocimiento pedagógico y con el conocimiento disciplinario del contenido. Si no hay un conocimiento profundo del conocimiento disciplinar, muy difícilmente también vamos a lograr conexiones o integraciones con el conocimiento tecnológico y las conexiones con el conocimiento pedagógico. Recordemos que en este caso, que cuando estas tres se integran o se intersectan acá, se desarrolla un saber y una competencia particular. Esta competencia no se puede replicar. ¿Por qué? Porque está condicionado por múltiples factores que son subjetivos. No está condicionado mucho por la experiencia, por ejemplo. Podemos hablar de la experiencia a nivel de profesor y podemos hablar de la experiencia a nivel de práctico de la disciplina, ¿verdad? Todo eso condiciona ese nivel de alcance de la competencia y cada quien por sus experiencias particulares, por sus conocimientos propios, que aunque podamos compartir vida, instituciones formativas, no necesariamente van a ser iguales. Entonces, por eso es que los docentes somos únicos. Y a veces caemos en el error dentro de esa unicidad, creer de que nosotros estamos o somos mejores que aquel o que el otro, que aquí, que allá, y no. Realmente cada uno tiene su propia, va en su propia vía, en su propio carril, compitiendo no con los demás, sino va compitiendo con uno mismo para ignorar menos y poder ayudar a otros a través de ignorar menos, ayudar a otros a que ignoren también un poquito menos, ¿verdad? Entonces, que con las construcciones que nosotros vamos haciendo les sirvan de base para hacer otras construcciones. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Que aquí conozcamos, ¿no? Que no basta solo articular estas dos para, en este caso, por lo menos hablando de la docencia universitaria superior en entornos virtuales, ¿verdad? Y en entornos presenciales también podría aplicar sin ningún problema, ¿verdad? Pero no basta solo integrar el conocimiento pedagógico con el conocimiento tecnológico, ni solo basta por sí solo el conocimiento tecnológico, porque implementar la tecnología sin un propósito es como llenar un itinerario solo por llenar el espacio y no darle un propósito, un sentido. Y recordemos que en esta perspectiva que nosotros estamos impulsando desde el diplomado, es una docencia con propósito, con sentido. No de consentimiento, sino que establecer las cosas por que tengan una razón de ser, y una razón de ser no que busque, defender lo pasado, sino que más bien camine hacia el futuro, ¿verdad? Y por lo tanto, ¿verdad? Todo esto también va a estar condicionado por los recursos que hayan disponibles, los recursos que también nosotros tengamos al alcance, porque a veces los conocimientos claros, básicos que tenemos en materia tecnológica se ven porque quizás no tenemos acceso a otros recursos, a pantallas inteligentes, por colocar un ejemplo, ¿no? Eh, Puede hacer que también el acceso a herramientas a licencias para obtener herramientas, ¿no? Todo eso va condicionando naturalmente nuestro nivel de conocimiento tecnológico, porque si no interactuamos con ello, pues no hay forma de que lo podamos aplicar o utilizar en algún momento. Y naturalmente los otros dos ya los hemos venido discutiendo, ¿no? Del conocimiento pedagógico, ¿verdad? Que es
va enfocado por un lado a los métodos y el otro lado a las teorías que dan el sustento a estos métodos de trabajo y a los modelos, naturalmente, que de una u otra forma hemos ido discutiendo a lo largo de este módulo. Y luego el conocimiento de la disciplina, del contenido, que recordemos, hay dos niveles de conocimiento dentro de este, está el conocimiento sintáctico y el conocimiento sustantivo. El sustantivo es el conocimiento de conocimiento general, es el resultado ya de la actividad científica y que usualmente las personas que adquieren este conocimiento solo se encargan de reproducir lo que la ciencia ya ha aprobado, ya ha realizado. Y el conocimiento sintáctico es el propio de la disciplina, donde se conoce cómo se genera conocimiento dentro de la disciplina y por lo tanto, yo les insisto, es importante que el docente logre alcanzar ese nivel del conocimiento, porque claro, si solo es, y aquí les voy a colocar un ejemplo, si solo es el conocimiento sustantivo lo que domina el profesor, pero muy probablemente, en un 80% de probabilidades, y siendo optimista, el docente va a ser vamos a decirlo así, va a tener siempre una perspectiva un poco bancaria del conocimiento. Entonces, la tecnología va a servir para promover esa concepción de la educación memorística, ¿verdad? Donde el profesor dice las verdades, lo sabe todo, y lo que dice el profesor es lo único que está correcto y lo que no diga el profesor está incorrecto, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy probable que parta con esos modelos tradicionales y entonces la parte tecnológica solo se vuelva un instrumento para poder, vamos a decirlo así, permear ese modelo, aplicar ese modelo, porque claro, solo se domina memorísticamente un contenido. Y aquí por eso es importante conocer la base. ¿Cómo aprendo? Porque si ya tengo razón y conciencia del cómo aprendo, puedo partir de ahí para empezar a caminar. Ok, ahora ya no quiero dominar solo lo que ya sabía sobre la disciplina. Ahora quiero construir conocimiento de la disciplina. Porque ya eso ya me da un nivel de conciencia mayor, ¿no? De cómo se articulan e interactúan las cosas. Entonces, ya aquí, tener este conocimiento sintáctico y sustantivo, que es importante naturalmente, me permite, porque esa es la base, me permite que ya el uso de la tecnología no sea para elementos bancarios, sino que sea más bien para hacer elementos críticos y volver en este caso, darle un poquito más de sentido a la asignatura. Entonces ya deja de ser divertida y yo ya empiezo a buscar más bien cómo a través de esos conocimientos sintácticos encauzo también a mis estudiantes al proceso del descubrimiento, ¿no? Y volvemos, la curiosidad, el ser humano, por su naturaleza, es un ser que aprende y por eso es que hemos evolucionado muchísimo más que los animales, ¿verdad? Tenemos un nivel de raciocinio mayor, por lo menos en líneas generales. Siempre hay personas que infelizmente no logran desarrollar un nivel de raciocinio tan alto, ¿verdad? Y utilizan lo poco que logran adquirir para hacer cosas indebidas o cosas que perjudican el desarrollo social, ¿verdad? Pero nosotros que ya tenemos un nivel de conciencia mayor, podemos utilizar correctamente tanto el conocimiento sintáctico como el conocimiento sustantivo para que el conocimiento se vuelva más bien el método para que las personas eh, implementen la tecnología de una manera más consciente y no de manera mecánica y repetitiva, ¿no? Y bueno, y naturalmente para poder llegar a ese punto es necesario conectar también el conocimiento pedagógico con el conocimiento de contenido, ¿verdad? Porque naturalmente la conciencia en la teoría educativa más la conciencia del contenido me permiten desarrollar una praxis más crítica, ¿no? Más humana también. Y naturalmente va a ser más fácil congeniar estos dos cuando están en esas vías que para poder implementar o articularse ya con la parte tecnológica. Entonces, claro, este TPAC es una integración que se da de manera situada, no va a ser igual, por ejemplo, voy a dar nombres de universidades, no es el mismo conocimiento TPAC que puede tener alguien en la Universidad de Harvard, por ejemplo, que alguien en
la universidad, pongámosle un nombre, Pedagógica Nacional Francisco Morazán, por dar un nombre, o en la Universidad Metropolitana de Honduras, o en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Cada uno de los docentes va a ir construyendo un conocimiento TEPAC, ¿no? O va a desarrollar un conocimiento TEPAC diferente y que, claro, en la medida que se van articulando estos saberes, estos conocimientos, pues esto va moldeando y transformando la práctica docente. Claro, la evolución aquí es deseable, va de una tecnología que sea una tecnología silenciada, perdón, iba a decir licenciada, de tecnología silenciada, que es el uso exclusivo y meramente instrumental de la tecnología, como por ejemplo proyectar diapositivas. Eso es algo instrumental, básico, por sí solo no transforma, no genera cambios, a una que sea más integrada y que haya una integración que esté situada conforme al público, conforme a las necesidades, conforme a los objetivos, conforme a los caminos que se han ido diseñando. Ya ven cómo se va todo esto relacionando. Entonces, donde naturalmente la tecnología lo que busca es transformar genuinamente la forma en cómo se enseña y naturalmente cómo el estudiante aprende o cómo se aproxima a determinado conocimiento. E insisto, esto está también muy condicionado a otros elementos de entorno, a políticas, propósitos del curso. Pero en esos cursos donde usted va a tener que 11, 12, 13, 14 semanas, ¿verdad? Para poder formar estudiantes, da un poquito más de libertad, ¿verdad? Para poder generar algo más activo, donde el estudiante pues tenga mayor participación y no solo sea un mero espectador y oyente, ¿no? De lo que usted dice. Ahora bien, de la tecnología silenciada que decíamos antes, que queremos pasar a este modelo, ¿verdad? Que previo, ¿no? De la tecnología silenciada a la tecnología integrada. Y debemos de reconocer algo, ¿no? La tecnología en sí no es la protagonista. La intención pedagógica con la que utilizamos la tecnología, sí, a veces partimos, ¿no? De elementos de implementar la tecnología por implementarla, por llenar un espacio, por llenar X o Y actividad que menciona un contenido sintético. Y es válido en algunos casos, ¿no? Cuando no es el propósito de la asignatura, pues poderla instrumentalizar, pero no es lo ideal. No es el escenario que aspiramos en una docencia universitaria del siglo XXI. ¿Verdad? No se trata de usar la tecnología más moderna porque es algo más cómodo o porque facilita o entretiene más a las personas, ¿verdad? Claro, ayuda, motiva, sí, pero como tal no debemos de cosificarla a ese punto, ¿verdad? Donde solo se vuelva un relleno, sino que pueda ser el camino que transforme la comprensión del concepto que estamos enseñando. Entonces, el docente con un conocimiento TEPAC elige deliberadamente, con un propósito claro, qué tecnología usar y por qué. Yo a veces, por ejemplo, veo en algunos casos que cuando no hay esa conciencia plena, ¿no? De la parte tecnológica, observo docentes, por ejemplo, que utilizan como sistema de evaluación elaboración de mapas conceptuales, elaboración, qué sé yo, de infografías. Y digo, si el propósito de esas evaluaciones fuera de que el estudiante implementara, por ejemplo, inteligencia artificial a partir de las notas y aprendizajes de los estudiantes, pues yo diría, está bien, ¿verdad? Si el propósito fuese de que a partir de eso el estudiante pues no sustituye su proceso cognitivo y aprende a dominar las herramientas tecnológicas. Entonces ahí ya se vuelve un recurso consentido porque por un lado le estoy inculcando valores en la cuestión ética, pero también estoy promoviendo las competencias digitales, ¿no? De la era digital. Y por lo tanto, eso debe de servir más bien como un insumo para el estudio, pero no como un insumo para medir
niveles de concreción del aprendizaje, ¿verdad? Entonces, ahí es donde, por eso les digo, hay que tener mucho cuidado con qué estrategias de evaluación elegimos para poder calificar, ¿no? Y claro, y es un recurso, como les digo, si fuese de estudio, muy válido de poder implementar, pero no necesariamente cae en eso, sino que seguimos evaluando con ensayos que ya sabemos que eso con simple inteligencia artificial se puede generar, y volvemos y caemos y nos quejamos que los estudiantes usen la inteligencia artificial, pero es porque igual las estrategias no son, no se encaminan a esa evaluación auténtica, ¿no? Sino que solo buscan actividades relleno para poder decir, bueno, estas fueron las actividades para tener los 100 puntos, esto fue, se hizo un ensayo, se hizo un mapa conceptual y ya, y se llenó un examen y listo. Y con eso pues ya medimos el aprendizaje. No, no necesariamente debe de caminar en ese sentido. Entonces, por eso, el docente con este ya rango, ¿no?, de conocimiento técnico pedagógico de la materia, pues sabe emplear la tecnología y la sabe y justifica de manera correcta, no para seguir promoviendo perspectivas antiguas o pasadas sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en este caso, es, por ejemplo, usar simuladores, por ejemplo, en asignaturas. Aquí, por ejemplo, usted puede visualizar procesos moleculares, ¿verdad?, que pueden ser invisibles a simple vista, ¿no? O procesos, por ejemplo, de biológicos, ¿no? Del simple hecho, por ejemplo, de ver de qué se alimentan los peces, ¿verdad? En los ríos, que es algo que quien ha tenido la oportunidad de trabajar en esa área, pues podría, ¿no?, ser una herramienta también, quizás no siempre se encuentre el espacio ni el momento, o no se cuenten con los recursos institucionales para ir a buscar un riacho o un río cerca, ¿verdad? O una quebrada ya de perdida, ¿no? Pero si existe un simulador, pues se puede ver, ¿no?, esos procesos de cómo se alimenta o cómo se abren para identificar de qué se ha alimentado, si es de insectos, si es de frutos, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso, pues convierte la tecnología en sí como una herramienta que genera conocimiento, como una herramienta epistémica, ¿verdad? Y que no solo es algo expositivo, que solo es para mostrar información, sino que se busca que la interacción con eso sea casi como que él lo estuviera haciendo, ¿verdad? Que quizás no lo haga por las condiciones o los recursos, pero se busca, ¿no?, que él entienda, comprenda, asimile, que sea lo más vívido sin estar viviéndolo. Entonces, aquí la reflexión que a veces nos tenemos que hacer es, eh, esta tecnología, cada vez que pensemos en implementar alguna herramienta tecnológica, si realmente esta tecnología ayuda a que sus estudiantes comprendan mejor, y si la respuesta es sí, entonces hay un sentido en usarla. Si no lo es literalmente solo es ruido, solo es por llenar una actividad que hay que hacer para cubrir la hora o las 2 horas de clase, ¿verdad? Que en el fondo quizás esté mal, ¿verdad? Pero de manera superficial pues puede cumplir con las expectativas suyas o con las expectativas del estudiante. Pero que en el fondo sabemos que todavía no hemos logrado determinar su propósito pedagógico. Y ahí es clave. Entonces, también, ¿verdad? Cuando, así como está el modelo anterior de la implementación de la tecnología, como un recurso de generación de conocimiento, también están los docentes que parten de la experiencia para la generación del conocimiento. Y eso está basado en el modelo de Kolb, del ciclo experiencial de Kolb, que busca pues enfatizar que en la educación universitaria, especialmente de calidad, va más allá de la simple transmisión de esos conocimientos. Aquí el modelo pues de Kolb propone ese ciclo continuo donde la experiencia y la reflexión y la teoría pues se retroalimentan constantemente. Hay algo, ¿verdad?, de eso en nuestro módulo, y que ustedes pues lo pudieron ver cuando hablamos de Cortagen, ¿no? Claro, la herramienta del memorial va a ser
o va a tener un potencial mayor en la medida que ustedes pues puedan continuar más allá de este módulo con ese y que lo lleven hasta que empiecen a hacer sus prácticas como educativas o su praxis docente, ¿verdad? Porque ahí va a permitir todavía aún más ese ejercicio de traer la experiencia como fuente de conocimiento del profesor. Y claro, aquí es la experiencia, la reflexión y la teoría se están retroalimentando, se están interrogando, criticando constantemente, y esto pues permite, ¿no?, desarrollar esa argumentación y ese sentido crítico para la toma de decisiones que muchas veces salen del según cómo me levanté o lo que es más fácil de hacer, ¿verdad? O que parten a veces de lo que a mí me gusta hacer es esto y por esto se va a hacer. Entonces aquí Kolb nos invita a correr esta rueda, ¿no? Este ciclo, en el cual pues ocurre la experiencia concreta y entonces el estudiante en este caso enfrenta una situación real o enfrenta una situación que podría ser simulada, ¿no?, a través de un roleplay, y donde se busca que haya ese involucramiento cognitivo, emocional, y naturalmente se vuelve el punto de partida donde ocurre algo que pueda ser tangible, ¿no? Y en este caso, pues, claro, hay otros que están, y si usted logra grabar al estudiante, el estudiante, pues, posteriormente, ¿no?, de manera diferida, pues puede hacer una observación reflexiva, ¿no?, de cómo ocurrieron las cosas y no saltarnos directamente a las conclusiones, sino que analizamos desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Y nos hacemos preguntas sobre qué fue lo que pasó, por qué pasó lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué motivó la toma de decisiones o por qué ocurrió el siguiente hecho? En fin, hay un innúmero de preguntas que podríamos realizar de esa parte procesual, ¿no? Y que muchas veces ocurre dentro de esos role plays. Luego viene la parte de la conceptualización abstracta, ¿no? Que es cuando ya después de lograr identificar esos motivos, esas razones, transformamos la reflexión en principios y es posible todavía llevar esa reflexión a teorías propias, ¿no? Y conectamos aquello que vivimos con marcos teóricos más amplios. Y pues de una u otra forma, aunque quizás por el tiempo el ejercicio del memorial no llega al nivel de profundidad que a mí me hubiese gustado que llegáramos con el tema de los marcos teóricos, pero por lo menos va a ser un excelente ejercicio para ustedes, porque recordemos que la docencia es algo que se aprende constantemente. Y al aprenderse constantemente, pues ustedes van a tener la oportunidad de conocer otras teorías y analizar esas concepciones, esas creencias, esas competencias a la luz de las teorías, y ustedes van a empezar a cuestionar y a juzgar y a tomar su experiencia nuevamente concreta y van a volver a observar de manera reflexiva cada una de sus prácticas y van a recontextualizar, ¿no? Y van a ya hacer esos análisis, ¿verdad? De reflexivos, autocríticos, para en función de lo que han percibido a través de su reflexión y su experiencia, cómo va a transformar esto sus eventos futuros. Y naturalmente después viene la experimentación activa, que aquí ya es cuando, ya después de haber proyectado, ¿no?, el pasado, pues proyectamos ahora cómo vamos a afrontar futuramente nuevas situaciones ya con estos conocimientos que hemos aprendido. Entonces, esto nuevo o este movimiento genera una nueva experiencia y se vuelve a iniciar el ciclo, ¿no?, de la experiencia concreta, la observación observación reflexiva, la parte de la conceptualización abstracta y volvemos a la experimentación activa. Y es el proceso que no vuelve a acabar, ¿no? Entonces, aquí es importante subrayar que es un ciclo continuo y que cada experimento, cada reflexión produce una nueva experiencia que vuelve a alimentar el proceso de aprendizaje. Y claro, desde este enfoque lo que se busca es garantizar que el aprendizaje pues sea significativo, sea integrado y pueda ser transferible a contextos reales. Cuando hablamos de transferibles no es esa transacción directa, no, 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 no. Es esa capacidad de poder llevar este conocimiento a otros espacios. Y lo hablamos de manera general, porque si fuese específico hablaríamos, por ejemplo, de extrapolación, ¿no? Si fuese algo específico, pero como es algo más general,
Entonces, por eso aquí en este espacio hemos optado por hablar de transferir, de llevar de este campo al otro campo, pero no algo específico, sino que algo un poco mayor o macro. Claro, ¿no? Un docente que aplica el modelo del practicum como la fuente de generación de conocimientos, pues lo tiene que pensar de una manera que sea integrada, ¿no? Y claro, no espera al final de las carreras para el tema de las prácticas, sino que la distribuye a lo largo de todos los cursos y a veces esa es una de las fuertes críticas que se le hace a la racionalidad técnica de esa juxtaposición, ¿no? De experiencias formativas, que primero te doy la teoría y ya después vamos a la práctica porque al final allá te tengo que evaluar por competencias y las competencias no son medibles, son observables y como es observable es subjetivo. Es ahí el detalle, ¿no? Entonces, no es algo que yo pueda medir, sí puedo observar. Entonces, como no lo puedo medir, por eso lo dejo de último, ¿no? Y es algo abstracto, es algo subjetivo, que va a depender del contexto. Entonces, por eso lo dejo de último, mejor. Y si partimos, ¿no? Ya no de la generación del conocimiento desde lo meramente teórico, sino que partimos ya de la práctica, la idea es que se permita ese diálogo mutuo entre la teoría y la práctica. Por eso yo alabo mucho, por ejemplo, los modelos basados con perspectiva o basados en proyectos o perspectiva de proyectos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esto? No solo es articular las experiencias, habilidades y conocimientos previos, sino que implica enlazarlos con los conocimientos que usted está adquiriendo en esa asignatura. Y claro, eso permite alimentar mutuamente la teoría y la práctica y no de forma aislada. ¿no? No solo alimentar primero la teoría y después alimentamos la práctica, lo que permite, claro, una progresión a través de los años, ¿no? Porque, por ejemplo, los estudiantes podría ser, por ejemplo, que en un primer curso, pues los estudiantes pues, puedan observar, ¿no? Irse a familiarizar con el entorno profesional. Ya en una segunda etapa podría ser que el estudiante podría tener un poquito de participación activa, pero naturalmente siempre con un acompañamiento y quizás sean tareas básicas o que no sean tan trascendentales, ¿no? En ese acercamiento a la práctica, luego trabajan, ¿no? Un poquito de forma más independiente, siempre con supervisión, pero por lo menos ya tienen un nivel de participación mayor que en el espacio anterior. Y luego, ya la práctica final, que es donde ya asumen una responsabilidad plena e integración total del desarrollo de su praxis. ¿no? Entonces, este modelo lo que busca es que los estudiantes desarrollen de manera gradual y segura, ¿no? aplicando lo que aprenden en clase de manera inmediata. ¿verdad? Entonces, se acercan mucho al modelo anterior de la práctica de COP, solo que aquí ya es con una perspectiva más del desarrollo profesional, ¿no? Allá es un movimiento evolutivo que siento yo que va más integral y que quizás muchos de los que están aquí pues se puedan sentir más identificados con el modelo anterior, ¿no? Por sus estilos de aprendizaje que logré observar dentro del diagnóstico. En el modelo, pues, 6, tenemos aquí ya algunas técnicas didácticas, ¿no? De la segunda generación, que estas formas, pues, son métodos sí, dinámicos, participativos y que tienen un nivel de exigencia cognitiva mayor, ¿no? Para los estudiantes y lo que buscan es activar progresos mentales superiores y también generar ese compromiso, ese engagement, ¿no? Más profundo. Está, por ejemplo, la clínica del rumor como una estrategia que es igual que la del chisme, ¿no? Que utilizábamos en el pasado, que ahí lo que se busca demostrar, no solo como una actividad para estar más alerta o para divertirse, sino que con un propósito más reflexivo, que a veces pues se demuestra que pérdidas de información, ¿no? Puedan provocar situaciones conflictivas, ¿no? En esas cadenas de comunicación. Entonces, claro,
¿qué pasa, no? Cuando una persona pasa una información y claro, al no tener esa escucha activa o que tenga una realidad un poquito alterada, como dicen los estudiantes, pues escuchó otra cosa que no tenía que escuchar o que está muy alejado de lo que se dice y pues el mensaje se desconfigura totalmente de su origen, ¿no? Entonces, es excelente en este caso para enseñar la parte de la escucha activa, ser precisos, y cuando hablamos de precisión es de que se busque esa aproximación en los sentidos que traen los códigos, ¿no? De lo que se expresa, y siento yo que es muy ideal para esas asignaturas como las clases de comunicación, educación en líneas generales o gestión del talento humano, ¿verdad? Esa parte organizativa es muy, creo que esa dinámica pues es importante, ¿no? También están la subasta de frases, ¿no? Que este es un trabajo ya de equipo, ¿no? Y cada equipo pues cuenta con un presupuesto ficticio, es como con monedas de Monopoly, vaya, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, pujan, ¿no? Por frases que ellos creen que son correctas, que los representan para ciertas situaciones, ¿vale? Por ejemplo, podríamos hablar de algo de innovación y colocar la frase, si vamos a tocar el tema de innovación, ¿por qué vamos a cambiar si siempre lo hemos hecho así y nos ha resultado? Claro, si hay sentimiento, usted va a identificar, si hay ese aproximamiento con ese concepto, usted ya va entendiendo, ¿no? Por dónde va la creencia de los estudiantes, por dónde va lo que el entorno lo ha ido orillando a creer. Y ya usted pues ya tiene un punto de partida. Entonces, claro, van a pujar por esa frase y pues si es la que tiene mayor dinero en disputa, pues ya usted ya va a saber de que es algo que es de uso y dominio común y de representación común o hasta colectivo. Y esto pues obliga a pensar, ¿no? Críticamente y a debatir, ¿no? Dentro del equipo, y aquí salen pues siempre relucir esas ideas que tienen oportunidad de crecimiento, ¿no? No las vamos a llamar equivocadas, ¿no? Que tienen esa oportunidad de crecimiento. Y está la escritura epistémica, ¿no? Y aquí es donde los estudiantes llevan diarios de aprendizaje o toman apuntes, ¿no? En esas plataformas que permiten el trabajo colaborativo, como Google Docs, por ejemplo, o hoja de cálculo también de Google. Y bueno, hoy en día también los recursos de 360 creo que permiten ese trabajo colaborativo. Entonces, aquí no solo en esta escritura epistémica, no solo es escribir por escribir información, sino que lo que se busca es que el estudiante pueda transformar el conocimiento a través de la escritura, y entonces la escritura aquí se convierte en una herramienta para pensar y para procesar todo aquello que se ha ido aprendiendo y adquiriendo a lo largo de la vida y de su etapa formativa. También está otra estrategia, ¿verdad? Que es el Just-in-Time Teaching, que aquí pues los estudiantes lo que hacen es completar cuestionarios en línea antes de hablar sobre el tema, ¿no? Como una prueba diagnóstico. Entonces, ustedes, en este caso como docentes, revisan esas respuestas y buscan identificar, ¿no? Esas creencias comunes o las dificultades que tienen los estudiantes para, pues, poder conceptualizar aquello que usted va a enseñar. Entonces, a usted le va a permitir ajustar, ¿no? Esa sesión, si es presencial o virtual, y va a enfocarse, ¿no? Definitivamente donde se presentan las necesidades. Y en esto, pues lo que se busca es optimizar el tiempo en clase y al no gastar tiempo, pues en conceptos que las personas ya de una u otra forma dominan, ¿no? Sino que ya va de un solo a lo que tiene que ir. Y luego, pues, está también otra estrategia, ¿verdad? Que es el contrato académico, que ya lo habíamos mencionado, ¿no? Como una técnica para buscar ese compromiso, ¿no? Donde el estudiante, pues, define claramente cuáles son sus objetivos dentro de la asignatura, cuáles son las tareas que ellos tienen, ¿verdad? Dentro de esta asignatura y los criterios de evaluación, ¿no? Entonces, esto lo que se busca es el aumento de la transparencia del proceso educativo y busca también generar, ¿no? Esa responsabilidad compartida, ¿verdad? Entre el estudiante y el docente para tratar de siempre reducir los malos entendidos o también las insatisfacciones que algunos estudiantes pues, pueden llegar a tener en su proceso. Aquí pues les dejo la comparativa de los modelos
y cuándo es más conveniente aplicar cada uno de ellos, ¿no? La elección claramente está que depende de muchos factores, depende del contexto, depende de los objetivos, depende de las características del alumno y de los recursos disponibles, ¿no? Y, por ejemplo, podemos ver la coreografía didáctica, el contexto idóneo, planificación general de cualquier asignatura, el rol del docente es de diseñar y este pues, puede ser aplicado para cualquier nivel educativo, ¿no? El growth coaching, ¿verdad? Que son tutorías individuales, con lo que se busca dar esa orientación académica y no necesariamente desde el lado docente, ¿verdad? Porque puede ser también realizado por otras personas, donde naturalmente el docente se vuelve un coach, ¿verdad? Del aprendizaje. Y lo que busca en este caso es que el estudiante, pues, con objetivos propios, pueda desarrollarse. Entonces, lo ideal aquí es tener un discente que esté claro con sus metas, con sus propósitos de vida y naturalmente de formación, ¿no? Ya en cuanto a la parte deductivo-inductivo, pues aquí es la clase, podríamos conceptualizarlo así, ¿no? Uno va para el deductivo para la clase magistral y el otro va para los retos o el aprendizaje basado en proyectos. Y aquí el rol que tiene como tal el profesor, y es lo que comparten, ¿no? Esta perspectiva es que es un guía o un experto en la materia que le puede pues orientar a los estudiantes para o venir a comprender o también para que puedan descubrir. Y en este caso, pues el perfil del alumno es aquel estudiante que pueda tener, por ejemplo, para la parte deductiva, es un novel o novato, ¿no? En el área disciplinar, y el otro es para ya personas que tienen un nivel un poquito más avanzado, ¿no? Luego, pues está el modelo de TEPAC, ¿no? Que aquí es la integración de la tecnología en el aula. El estudiante, perdón, el docente pues tiene la labor de diseñar y aplicar esos conocimientos técnico-pedagógicos de la materia. Y claro, aquí el estudiante ideal es aquel estudiante que es un nativo digital, ¿no? Que ya está familiarizado con las herramientas y que las domina, ¿no? Y que las puede emplear para su proceso de aprendizaje. Y el que se integra, pues, el tema práctico, ¿no? Que ya puede ser a través del modelo de Kolb o a través de la práctica como tal profesional, ¿no? Dosificada. Y aquí, pues, lo que busca o el contexto ideal es aquella planificación curricular progresiva, no donde el docente pues tiene una labor de gerente o coordinador curricular, puede determinar, ¿no? Esos espacios, esos momentos, decidir en qué momento aplicar esos temas y pues este puede ser aplicable, ¿no? Naturalmente para los diferentes modelos o tipos de estudiantes. Síntesis visual, aquí lo vamos a dejar, ¿no? El aprendizaje experiencial y el práctico integrado, que aquí ya es la reflexión y la práctica de manera pues conjunta, que es el modelo que pone Kolb, la parte pues donde se expone siempre el desarrollo autónomo, ¿no? Y donde se buscan pues esos modelos donde mencionábamos, ¿no? Está el modelo deductivo, está el modelo mixto y el modelo inductivo dentro de este espacio, el acompañamiento individualizado, las coreografías didácticas, lo experienciado y lo experiencial, ¿no? A través de los modelos prácticos y de simulaciones, el modelo TEPAC, ¿no? De la integración de los conocimientos disciplinares, pedagógicos y tecnológicos, y está en las coreografías didácticas, ¿no? Que todo esto converge, ¿no? De una u otra forma en la práctica docente de calidad y están presentes y deben de estar presentes en la acción docente universitaria. Y no necesariamente uno excluye al otro, sino que se van seleccionando en función, pues, de las necesidades, ¿no? En sí no es un menú de opciones, sino que es un ecosistema de prácticas que en muchas ocasiones, dependiendo de la cultura organizacional, pues se van reforzando mutuamente. Y el objetivo central es siempre el mismo, ¿no? Una práctica docente universitaria de calidad y que realmente pues transforme el aprendizaje en nuestros estudiantes. Para concluir, pues vamos a dejar aquí algunas ideas con las que tenemos que cerrar esta lección. Hablar de que siempre hay un diseño a dos niveles, ¿no? Lo que se ve y lo que no se ve. Eh,
que siempre debe de haber un acompañamiento personalizado. Ya ustedes ya vieron los modelos que se proponen, pueden haber más, ustedes los pueden investigar sin ningún problema. Puede también, y no se les debe olvidar del empleo de la tecnología con un propósito, no solo por rellenar espacios, hacer el ciclo de Kolb, ¿no? Buscar esa reflexión constante entre la teoría y la práctica, de tal forma que entendamos, ¿no? Que como tal ambas son complementarias, ¿no? Y la experiencia sin reflexión deja a los estudiantes realmente sin aprender, sino que solo se vuelven imitadores, y que la teoría sin experiencia tampoco funciona, ¿verdad? Necesitamos que ambas hagan, ¿no? Que piensen sobre lo que hicieron y que lo conecten naturalmente con la teoría, ¿verdad? Y en este sentido, vamos a cerrar la lección diciendo que no se trata de ser experto en una única metodología. Lo que buscamos es que la verdadera calidad docente está en saber cuándo usar cada herramienta, cada modelo, cada enfoque, porque eso marca la diferencia en nuestros estudiantes en su proceso de aprendizaje. Así que con esto hemos culminado esta lección y los espero para que en la siguiente parte, pues ustedes realicen su evaluación formativa, recordando que deben de tomar pues captura para las evidencias y subirlas en la plataforma, ¿verdad? Dentro de la tarea número 4 en este caso. Así que muchísimas gracias por su atención y los espero en la siguiente lección para hablar del segundo tema de la unidad número 4. Chao, chao.